Bendito el Rey Todopoderoso. Aquí lo voy a dejar. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a ir hasta el versículo 15, por favor. 15, y vamos a, si usted tiene unas Sagradas Escrituras, unas Kitbeit HaKodesh, como se conocen en hebreo, o una Biblia. Biblia viene de biblos. Biblos es una biblioteca. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros escrita por aproximadamente 40 personas diferentes. Lo maravilloso es que estos 40 escritores, no autores, escritores, concuerdan en lo que hablaron. Y eso significa entonces que hay un autor. Escritores hay muchos, pero autor solamente hay uno. El que se le presentó a Faraón, o el que le mostraron a Faraón como el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos. Y se repite mucho esa frase, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Bueno, ¿qué tanto? No más con una vez y ya no. Dos está bien, pero ¿por qué tanto? Bueno, para que sepamos de qué Dios estamos hablando, de qué Elohim estamos hablando, que es la palabra hebrea que se usa para Dios. Porque podríamos estar entablando una plática y empezar a hablar de Dios. No, mira, Dios hizo esto conmigo. Y usted por otro lado, no, sí, Dios es poder. Mira, me ha enseñado el camino de la reencarnación. Oye, espérate. ¿De cuál Dios estamos hablando? Yo estoy hablando de Buda. ¿Y tú de qué estás hablando? ¿Ok? Y llegamos así a una creencia de que estamos hablando del mismo Elohim, del mismo Dios, pero podría ser que no. Entonces vamos a aclarar que lo primero que vamos a hablar es acerca de un Mesías. Ahora, ¿quién ha estado esperando un Mesías? ¿Nada más Israel? ¿O también los aztecas esperaban un Mesías? También los lempiras esperaban un Mesías. También los griegos esperaban un Cristo. Cristo es la terminología griega o el término griego que se emplea de la palabra hebrea Mashiach, que lo más correcto transliterado es Mesías. Pero si nos hubieran hecho una traducción, el ungido. Bueno, vamos a tratar de hablar del Mesías. ¿De cuál? ¿De la serpiente emplumada? No. Del Mesías de Israel. El Mesías, el Cristo, como se conoce de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver por qué Él es el Cristo, por qué Él es el Mesías, por qué es Mashiach. ¿Por qué lo es? Nada más porque se nos dijo que nació de una mujer virgen, nada más por eso. ¿Por fe lo creemos? ¿O tiene que estar sustentado en la palabra del Eterno? Bueno, vamos a ver que ya sabemos que Deuteronomio está hablando las últimas palabras que Moisés tiene que compartir con un pueblo que ha tenido 3 características: incredulidad, rebeldía y murmuración. Peligros de los cuales debemos de cuidarnos mucho en nuestra vida. Porque la mayoría, o en sí todos, excepto 2 personas, mayores de 20 años que salieron de Misraim, de Egipto, no entraron a la tierra que fluye leche y miel.
Porque todos murmuraron, no tuvieron fe y todos se llenaron de amargura. Esa es la parte mala de la historia. La parte buena es que el Eterno es bien misericordioso. Aún así, no ha desechado a su pueblo, a Israel. Shaul, Pablo, dice, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora podría probarles con las Sagradas Escrituras que mientras existan el cielo, la tierra, y mientras usted acaba de venir de por allá, hermano, lo vi en unas fotos donde había unas olas. ¿Todavía el mar todavía hace olas todavía? Bueno, mientras el mar siga haciendo olas, dice la Escritura que Él no ha desechado a su pueblo. ¿Lo ha castigado? Sí. Como un padre a su hijo que ama. Pero la mayor garantía que tenemos de que no te va a desechar a ti es el mismo pueblo de Israel. A Él no lo ha desechado a pesar de tanta terquedad que tenemos. A pesar de tantas veces que nos hemos rebelado contra Él. No nos ha desechado. Esa es la mejor garantía que tienes tú, si no naciste como israelita, de que tampoco te va a desechar. Si vienes con un corazón contrito, humillado delante de Él. Vamos a ver qué promete el Padre Eterno. Tenemos Deuteronomio capítulo 18, vamos a empezar en el verso 15 y le vas cambiando, verso 15. ¿Ok? Búscame el verso 15, por favor. ¿Ese es? Ok, bueno. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, hablando Moisés, no como yo, no como mi persona, sino como Moisés, como Moshe, te levantará el Eterno, tu Dios, tu Elohim. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? A él escuchará. Ok. Habla de un profeta al cual tienes que escuchar. ¿Eso quiere decir que cualquiera que se llame profeta tendríamos que escucharle? No, vamos a ver que habla de un profeta exclusivo y se lo voy a probar con la Escritura, que la gente reconoció quién era este profeta. Lo voy a probar. Verso 16. Conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb. Horeb es el mismo monte Sinaí, donde les entregó la ley, la Torah, la instrucción. Es lo que pediste al Eterno en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso pidió el pueblo. Dijeron Moisés, ya no queremos que Él nos hable, habla tú con Él y nosotros vamos a oír. Y haremos lo que Él diga. Verso 17. El Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18, aquí viene la promesa. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, un profeta como tú. Ahora, ¿cuál era la misión de Moisés? Lo primero que vamos a identificar es, ¿cuál es la misión de Moisés? ¿Qué misión se le da? Desde que el Eterno lo llama, se le aparece en una zarza ardiente, una zarza que no se quema, un arbusto que no se quema, tiene lumbre, está encendido, pero no se consume. ¿Cuál es la misión que les da? ¿Qué le da? ¿Enviarlo a qué? ¿Que vaya a visitar a su amigo Faraón o sacar a quién? A su pueblo de la esclavitud. Ahora, dice, profeta como tú. Alguien que va a tener una misión similar a la tuya, que tiene que sacar a un pueblo de la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Puede ser del pecado, puede ser de religión, puede ser de tradiciones. A veces estamos esclavos de tradiciones. ¿Ok? Pensando que eso es palabra de Dios. Como persona que ha enseñado durante un poquito de tiempo,
he visto muchas tradiciones que a veces consideramos que son parte de la Escritura. Pero son solo eso, tradiciones. Y no hay ningún problema con las tradiciones. Todo pueblo tiene tradiciones. El mexicano tiene tradiciones. El hondureño tiene tradiciones. El anglo tiene tradiciones. El judío tiene tradiciones. El griego tiene tradiciones. Todos tenemos tradiciones. El problema es cuando esas tradiciones te apartan de lo que está escrito en la palabra del Eterno. Por ejemplo, ¿quién de ustedes vino a este país ya siendo mayor de 8 años? Mayor de 8 años. Ok. En su país, ¿cuándo usted oyó hablar de Thanksgiving? Del día del guajolote, como se le conoce, la palabra más popular entre el hispano, el día del pavo. ¿Cuándo usted oyó hablar de eso? A ver. Y la primera vez que le dijeron, mañana es día del pavo, vamos a celebrarlo. ¿Usted qué dijo? Ah, no, yo no celebro esas tonteras. ¿Así dijo usted? Ok, primera pregunta. ¿Por qué entonces cuando alguien le habla, oye, hay una fiesta para el Padre Eterno? Yo no celebro esas cosas. Es más, el anglo celebra 5 de mayo con más gusto que el mexicano. Taquito, 5 de mayo. Oh, guacamole. Y el mexicano, 5 de mayo. Ah, está bien. Pero ¿cuándo han escuchado a un gringo decir, 5 de mayo? ¿Qué es esa tontera? Yo no la voy a celebrar. No, él está pensando en taquitos. Pero ¿por qué cuando se nos habla de una festividad que el Eterno ordenó, que son para siempre? Ahí decimos, yo no celebro esas cosas. ¿Y por qué el día del pavo sí? Y no decimos nada. Al contrario, vamos con gusto. 4 de julio, no hay trabajo. Hey, patrón, yo quiero trabajar porque yo no celebro esa cosa. ¿Quién de ustedes ha dicho eso? Sin embargo, hermanos, la próxima semana empieza la fiesta de los tabernáculos. Empieza Sukkot. Aquí nos vemos para pasar 8 días acampando al aire libre. ¿Qué? ¿Por qué? Si eso es fiesta de los judíos. Ok, aclaremos una cosa. Nunca la Escritura dice que sean fiesta de los judíos. Dice que son fiestas del Eterno. El que tú dices que es tu Padre Celestial. El que yo expreso que es mi Padre Celestial. Ahora, si es mi Padre Celestial, ¿qué me impide estar en la fiesta de mi Padre? Bueno, es que yo he visto en el Nuevo Testamento que dice fiesta de los judíos. Sí, dice así por una cuestión histórica. ¿Qué pueblo celebraba las 7 fiestas que el Eterno ordenó en Levítico 23? ¿Qué pueblo las celebraba? Ninguno. Entonces, para el tiempo en que se escribe lo que se ya conoce como Nuevo Testamento, el único pueblo que la celebraba era el pueblo judío, porque las 10 tribus, Israel, el reino del norte, ya no existía. Habían sido llevados al exilio, ya no estaban. Entonces los únicos que la estaban llevando a cabo eran los famosos judíos, que son de la tribu de Judá, por eso se llaman judíos. Ese no es todo Israel. Bueno, cuando dice la fiesta de los judíos es porque eran los únicos que la celebraban. Pero si usted va al inicio, donde el Eterno dio el mandamiento, todo Levítico 23, se lo dejo de tarea, dice, son las fiestas del Eterno Elohim. Son las fiestas del Dios de las Escrituras, del Elohim de las Escrituras. Él es tu Padre, Él es tu Elohim, Él es tu Dios. Él te está diciendo que lo hagas para Él, no para la religión, no para mi religión, no para otra religión, para Él. Es un ejemplo de cómo agarramos lo que nos conviene y lo que no, pues no me gusta. Bueno, ¿cuál era la misión de Moisés? Libertar a un pueblo que está en esclavitud. ¿Cuál es la misión del Mesías? Libertar a un pueblo que también está en esclavitud. Esta usted se la sabe y no me diga que no.
Va caminando el Mesías y de pronto va una mujer de Siria, parte Siria y parte Fenicia, descendientes de los dos pueblos, porque era Siro-Fenicia, y le va gritando, Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y el maestro sigue caminando como si nada. En la traducción dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sigue caminando como si nada. ¿Hasta cuándo se detiene? Hasta que sus talmidim, sus discípulos le dicen, despídalas, maestro, viene gritando tras nosotros. Despídela. Dile que se vaya. Él entonces se voltea y en la traducción al español dice bien bonito, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para entender lo que dijo, hay que estudiar el libro de Malahim, de los reyes, Malahim, ¿verdad? Para poder entender cuándo el pueblo de Israel se dividió y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que hubo un exilio, 10 tribus, el reino del norte, casa de Efraín, o reino del norte, ¿ok? Y 2 tribus, Judá y Benjamín, casa del sur, casa de David, o Judá, judíos como se conoce hoy en día. Bueno, ahora, ¿qué está diciendo el Mesías? No he sido enviado sino a las ovejas perdidas. Alguien que está cautivo de la casa de Israel. A eso vino él. Y le dice estas palabras bien bonitas en español. No es lícito, no está bien, no es lo correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. La traducción literal es, no es lo más apropiado darle el pan de los hijos a los perros. Señor, aunque sean los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bueno, ahora, ¿por qué el Mesías le contesta así? Esto es otro tema que no quiero introducir porque me voy a desviar del propósito. ¿Ok? No es porque sea malo, no es porque sea déspota o no tuviera amor. Él lo hace porque esa mujer que no es hija de Abraham, le está diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A quién ha sido enviado el Mesías? Él mismo lo dijo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué viene? A libertarlas también. Ahora, el hecho. Entonces, alguien puede pensar, entonces, ¿no vino por mí? Yo soy mexicano. Puchica, yo nací en El Salvador. Entonces, hermano, yo soy de Guatemala ¿y a mí qué? Bueno, quiero decirte una cosa. El hecho de que hayas nacido en Guatemala, el hecho de que hayas nacido en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Puerto Rico, en Cuba, chico, eso no quiere decir que tú no seas una oveja perdida de la casa de Israel. Porque el Eterno dijo que lo sembraría en todos los confines de la tierra. Además te podría probar que eres hijo de Abraham biológico, con la Escritura. Porque escrito está, si vosotros si ustedes son del Mesías, ciertamente linaje de Abraham son. La palabra linaje es la palabra semen, semilla, y no habla de algo espiritual, soy hijo espiritual, habla de algo biológico. Ahora, para entender cómo llegaron tanta gente de esas tribus exiliadas y de Judá a América, es más, pregúntale a las noticias. Las mismas noticias lo están difundiendo hoy en día. Hace años, más de una década que hablaba de esto y la gente me miraba, ¿qué tiene este loco? ¿Por qué? Porque toda la historia que conocíamos es que Cristóbal Colón salió con pura gente sinvergüenza de España. Le voy a hacer una pregunta, con puro maleante, con pura gente de lo peor. Le voy a hacer una pregunta. Si ahorita exiliaran a todo el hispano de Estados Unidos, ¿qué escribiría la historia? ¿Sacamos a los buenos trabajadores?
Sacamos a la gente que era qué bárbaro, nos ayudaron a levantar la economía en este país. O escribirían, sacamos lo peor, lo que no servía. Gente malviviente, gente criminal. Eso es lo que escribió la historia. La historia la han escrito los vencedores. Y en este caso, quien era el vencedor era Roma. Y ella escribió la historia que hoy conocemos. Gracias al Padre Eterno, ahora hay mucha documentación y los mismos medios de noticias, aún CNN, ha hablado de esto. De que mucha gente de esos exiliados que vinieron con Cristóbal Colón eran del pueblo de Israel. Que por la persecución y por otras cosas llegaste a nacer y te crees más mexicano que el Chile, pues ni el Chile es mexicano. ¿Ok? ¿Qué sucede? En 3 generaciones ya no sabes ni quién eres, ni de dónde vienes. ¿Quién de ustedes sabe, por ejemplo, a ver, en su árbol genealógico hasta sus tatarabuelos? ¿Alguien de aquí tiene la curiosidad de haber investigado? No, hijo, tú eres indio, hijo. Indio, mírate, eres indio. Estás prieto, eres indio, hijo. Bueno, ¿y quién dice que todos los prietitos son indios? ¿A poco en el pueblo de Israel? ¿A poco en Israel no hay morenitos? Hay güeros, hay sin barba y con barba, hay de todo. Bueno, pero así se nos dijo. Y crecimos con la mentalidad, somos indios. Pero el Mesías tenía un propósito. Viene a rescatar las ovejas perdidas que están en cautiverio también. ¿Qué más nos dice? Profeta como tú les levantaré y pondré. Espérame aquí, y pondré, ¿qué dice el Eterno? En su boca. Y Él hablará, ¿qué cosa? Todo lo que yo le ordenare, todo lo que yo le mande, hablando el Eterno. Verso 19, hermano, por favor. Ahora aquí viene el problema. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, ay, chispas, yo lo residenciaré. Eso suena como que te va a dar residencia, ¿no? ¿Tienes la otra versión ahí, hijo? Sí. El mismo texto va a ser el versículo 19, por favor. Eso es lo que dice la traducción que tenemos, así exactamente, Reina y Valera. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Esto incluye nuestro pueblo, hermano. Esto lo está diciendo el Eterno al pueblo de Israel. Con dolor tengo que decirlo, y es un plan del Eterno. Muchos de mis hermanos judíos están rechazando esto. Y el Padre Eterno dice, te voy a pedir cuentas. Por eso debemos orar por Israel, para que le sean abiertos sus ojos. A usted ya se le aclaró la idea del Mesías. Bendito sea el Padre Eterno. Hace rato ya hablamos de la otra cosa que se tiene que revelar. Ya hablamos del otro. ¿Ok? Pero aquí está hablando a quien no escuche las palabras de este Mesías, de este profeta, el Padre Eterno, no va a ser la religión, el Padre Eterno te va a pedir cuentas. ¿Se acuerdan del desafío que les lancé hace rato? Yo creo que deberíamos de empezar a leer las palabras del Mesías. No ahorita porque, sí, no, una disciplina. Empiezo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, acabo y vuelvo a empezar. Una ocasión un hombre estaba en la guerra y le mandaron una carta. Y la leyó con ansiedad. Y todas las noches agarraba y se envolvía en su manta de militar. Y con una lamparita volvía a leer la carta. Palabra por palabra, palabra por palabra. Hasta que alguien le dijo, oye, ¿qué no sabes ya lo que dice ahí esa carta? Ya la leíste, tantas noches te vemos leyéndola. ¿Por qué la vuelves a leer? ¿Qué no sabes lo que dice?
Él contestó, sí, incluso me la sé de memoria. Yo sé lo que dice. Pero entonces, ¿para qué la lees? Cada vez que la vuelvo a leer, me siento en casa con mi esposa y con mi hijo, que no vine a hacer, pero que ya está en casa. Cada vez que la vuelvo a leer, me siento conectado con ellos. Cada vez que tú vuelves a leer las palabras, te vas a conectar con este profeta que el Padre Eterno dijo que levantaría. Cada vez que tú vuelves a leer la Torá, la ley de Dios, te vuelves a conectar con el Padre Eterno. Bendito sea Él. Luego nos dice que el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en su nombre, a quien Él no le haya mandado hablar, y que hablar en el nombre de dioses ajenos, de Elohim extraños, tal profeta morirá. ¿Cómo probamos que cómo probamos quién es este profeta del cual habla la Escritura? Porque podríamos decir, bueno, pudo ser Jeremías, pudo ser Daniel, un gran profeta, pudo ser David, porque la Escritura dice que también era profeta. ¿Qué profeta se estará refiriendo? Vamos a lo que se conoce como el Nuevo Testamento. El primer versículo del Nuevo Testamento. Vamos para allá. Matitiajo, capítulo 1, verso 1. Por favor, hijo, léenos la versión que tienes y yo voy a leerlo también aquí y vamos a tener esta versión acá. Sí, por favor. Mateo, capítulo 1, verso 1, por favor. Nada más el primer versículo, nada más el primer texto, el primer pasuk. Thank you, brother. Vuélvelo a leer, el primer pasuk. Escuchen. Esta es la genealogía de Yahshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Primero, antes de ver si él califica para ser el profeta que el Padre Eterno dijo que levantaría, ¿qué es? ¿Qué significa esta palabra o esta frase o este nombre que tenemos aquí? ¿Qué significa? ¿Jesús o Jesucristo? Para empezar, Jesucristo es una palabra compuesta que de acuerdo a la lengua de la Real Academia Española, ya es lícito, ya es apropiado de mencionarlo de esa manera, pero lo que aquí está es traducido, como nos lo transliteraron, Jesús el Cristo. Hay dos palabras ahí, o dos frases. Jesús y Cristo. ¿Qué es Jesús y qué es Cristo? Vamos a empezar por Cristo. Cristo es la palabra griega para designar a un Dios, pues de los tantos dioses de la mitología griega, que era un ungido, que era alguien que tenía una unción especial. Eso es Cristo, eso es griego. Ok, pero como la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, vienen del griego, ellos no tenían otra palabra para describir lo que era Mesías, lo que era un ungido. Y por eso pusieron lo que es la terminología para uno de los dioses de ellos y pusieron Cristo. Ok, ya tenemos entonces la definición de Cristo. Solamente viene del hebreo y en el hebreo es la palabra Mesías, es la transliteración, Mashiach es hebreo y su traducción sería ungido. Ahora, vamos a recordar en las escrituras a quiénes ungían. A ver, recuerden, ¿a quiénes ungían? Ungir es agarrar no crean que es agarrar un aceitito así con el dedo y untarte una cruz o etcétera, no. Era agarrar un frasco, un cuerno, ok, esa es una redoma, una medida de aceite,
y derramarla en la cabeza de alguien. Eso es ungirlo. Hoy nomás es untarte, hoy nada más te untan y ya. No, ungirlo era derramarle aceite. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes ungían? En el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento. ¿A qué personajes ungían? A ver, ¿quién lo recuerda? A los reyes, muy bien. ¿A quién más? Sacerdotes. ¿Y quién más? Perfecto. ¿Como un profeta? Ok, ahora, pregunta. El Mesías, el Cristo, el que usted conoce por Cristo Jesús, ¿es rey? ¿Es rey? ¿Sí o no? ¿Es profeta? ¿Sí o no? ¿Es sacerdote? ¿Sí o no? Bueno, califica de las tres posiciones para ser el ungido. Aparte de eso, indiscutiblemente Él es el ungido de Adonai, del Eterno, del Padre. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es Jesús? Hermano Willy, pon atención, hijo, pon atención, hijo. Cuando ustedes estaban en una congregación, siempre escucharon Jesús, Jesús, Jesús o Cristo. Incluso hay unas congregaciones que para cuando están animados preguntan, ¿quién vive? Y la gente responde, Cristo. No les vaya a pasar como a mí. Una ocasión llegué estaba empezando a reunirme en una congregación, ¿okay? Porque tenía hambre del Padre Eterno y fui a la iglesia donde primera que se me presentó ahí fui. Y pues yo veía que ahí todos decían, ¿quién vive? Y en lugar de saludarse, hey, bendiciones, el Eterno te bendiga, se saludaban, ¿quién vive? Y el otro contestaba, pues, Cristo o Jesús, ¿verdad? Y a mí se me ocurre preguntarle en el trabajo a esta persona, un músico. Ahí la música estaba bien espiritual, bien metido. Pero a mí se me ocurre preguntarle en el trabajo, lo veo y le pregunto, ¿quién vive? Y me grita, pues ya sabe, ¿para qué pregunta? Me quedé, o sea que tú nomás eres creyente en la iglesia, cuando cantas. Aquí ya no. Pero bueno. Entonces, hemos escuchado este término. Cristo, 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 Cristo. Pero a veces no sabemos. Yo he preguntado y a veces me dicen que Cristo significa, o Jesucristo, el que fue crucificado. No tiene nada que ver con el madero, con la muerte que Él sufrió. Cristo es la palabra traducida de un ungido, el ungido del Eterno. Ungido para ser el Mesías precisamente. Ahora, pero vamos con la palabra Jesús. El nombre Jesús. Tristemente, el nombre de Buda, ¿cómo es en alemán Buda? ¿En inglés? ¿En español? ¿En chinese? Ok. Alá. Búscalo en cualquier otro idioma y es. Pregunta, ¿y por qué? Todavía no digo cómo se llama. ¿Por qué Jesús? ¿Es uno en alemán? ¿Es otro en inglés? ¿Es otro en español? ¿Y es otro en hebreo? ¿Por qué? ¿Por qué ese sí lo tradujeron? Si la regla gramatical dice que el nombre no se debe de traducir. Bueno, no vamos a echarle la culpa a nadie. Ya ocurrió. El problema no es si lo tradujeron o no, ya ocurrió. La cuestión es, la Escritura me habla, paraos en los caminos antiguos, preguntad por la senda antigua y andad por él, andad por el buen camino y hallaréis descanso para tu alma. El problema no me dice, busca cuál religión es la mejor, no, párate y vuelve a la senda antigua. Vuelve al camino correcto. Ok. Lo conocemos o lo conocimos como Jesús. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Tengo un programa de Biblias en mi computadora. El hermano está usando la otra, está bien. Pero no tienes más versiones que esa. Ok, bueno. Vamos a ver, por ejemplo, si aparece el nombre Jesús. Es más, no vamos a ver. Les voy a preguntar.
A ver, estudiosos de las Sagradas Escrituras, que son todos los que están aquí, para allá me dejaron a los que no estudian, pero está bien. Ok, hacen distinción ustedes, a ver, ¿aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Sí, yo dije así como la leemos tal cual en el Nuevo Testamento. ¿Aparece en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento? ¿En el Tanaj? ¿Y el nombre hebreo de él aparecerá en el llamado Antiguo Testamento? Bueno, vamos a empezar por una cosa bien simple. Y esto nos lleva a las lenguas angelicales. Hay congregaciones donde dice que si alguien está haciendo algo, ¿verdad? Que tranquilo, no lo molestes porque está hablando en lenguas angelicales. Bueno, la pregunta es, ¿quién de ustedes ha oído hablar un ángel? La otra pregunta, ¿cómo hablan los ángeles? ¿Cómo le hablaban al papá de Sansón, a Manoah? ¿Cómo le hablaron? ¿Cómo le hablaron por ejemplo, a Abraham? A Lot. Es más, a Zacarías, ¿cómo le habló el ángel? ¿Le hablaría en griego? Ya estamos en el Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. ¿Le hablaría en griego? A Miriam, a María, la mamá del Mesías. ¿Le hablaría en español? María. ¿Cómo le hablaría el ángel entonces? Yo quiero que lo analice. ¿Cómo le hablaría? ¿En qué idioma le habló? Entonces, cuando hablamos de lenguas angelicales, hay que tener cuidado de lo que estamos diciendo, porque ¿cómo hablan los ángeles? No voy a decir nada, voy a tener cuidado, pero los ángeles no hacen una distorsión, ni hacen una maniobra loca para decirte que están hablando lenguas angelicales. Hablan en el lenguaje que entiende la persona. Por eso, en lugar de estar usando todos los términos hebreos, estoy tratando de hablarte en tu idioma para que me entiendas. Podría impresionarte aquí con palabras hebreas y hacerte creer que tú salgas de aquí, wow, ese hombre, sí, es un iluminado. ¿Pero qué entendiste? Bueno, no sé, yo nomás sé que decía Yeshua, y que decía Mashiach, y que decía Shabbat, y que decía Torah, pero ¿y qué significa eso? Yo no sé, vete a saber con qué se come. Bueno, la palabra Jesús, voy a decirles una cosa a los que vienen de una congregación cristiana. Voy a exceptuar a mi hermano que viene del pueblo de Israel. Pero a los demás quiero decirles una cosa. No es una blasfemia que hayas conocido al Mesías en el nombre como te lo enseñaron. No lo es. Ahora, cuando ya tienes, tú me puedes llamar Pepito, pero ya cuando conoces mi nombre correcto, ¿cómo deberías de llamarme? Por mi nombre correcto, ¿no? Entonces, eso es la gran cuestión que quiero que entendamos. El mencionar Jesús, no estoy mencionando un demonio, porque es una transliteración del nombre hebreo Yeshua o Yahshua. Es una transliteración a Jesús. A Yeshua, prácticamente era Yeshua, la transliteración. El problema es que en griego la terminación A es para divinidades femeninas. Por eso a Yehudá, que termina en A, se le puso Judas. Y hoy todos pensamos que se llamaba Judas. No, él se llamaba Judá. Él era Judá. Solamente que por la traducción del griego tuvieron que ponerle una S para que no lo confundieran con mujer. Lo mismo sucede con el nombre transliterado del Mesías. Era Yeshua y le tuvieron que poner S para que no lo confunda con una divinidad
femenina y sepan que es, ahora como se están las traducciones, Jesús. Pero la J, si usted busca ahí ahorita en su teléfono, busque cuándo apareció la J en las lenguas. Se va a dar cuenta que hasta el día de hoy, en hebreo no existe J. No existe la J. Y el Mesías era mexican, era anglo, era hondureño, era de Guatemala. ¿De qué país era? ¿De qué tribu exactamente? Entonces era judío. Y como judío no se llamaba Policarpo. Tenía un nombre hebreo. Ahora, eso es lo que nos falta descubrir. Ok, esta es la transliteración que tenemos. ¿Cuál es su nombre hebreo? Y ese nombre hebreo aparecerá antes de que el ángel, el malaj le diga, ponle por nombre, y tenemos ahí a Jesús. Vete, por favor, ponme el versículo 20, ¿sí? De Mateo capítulo 1, por favor, hijo. 20 y 21, por favor. Mateo 1, 20 y 21. ¿Sí? Y pensando José, acuérdense que se dio cuenta que su desposada, por cierto, se me olvidaba una cosa. ¿Cuándo viene el Mesías por su novia? Nunca. Vea Revelaciones. Y el que escribe estas cosas dice amén. Y el que oiga, diga ven. Y la esposa dice ven. Sí, ven, Señor Yeshua. ¿Cuándo menciona la novia? Y me mostró la desposada, la esposa del Cordero, no la novia. Ese es un concepto que nos metieron y que de tanto escucharlo y escucharlo, está como que Pablo cayó del caballo. ¿Dónde dice la Escritura que Pablo cayó del caballo y que cayó a tierra de un caballo? Nunca lo dice. Pero tanto es lo que hemos escuchado que asumimos que de verdad así es. Y no los reprendo por el canto que estaban cantando que decía la novia. Nomás ahorita se me vino a la mente, pero no es la novia, ella es la esposa. En hebreo, en el pueblo de Israel, desde que estás comprometido, ya es tu esposa. No es tu novia, no existe el noviazgo. Bueno, su esposa, aunque todavía no estaban viviendo juntos, eso tenemos que verlo en una boda hebrea, ¿verdad? El esposo se da cuenta que su esposa ya está embarazada. Oye, yo no he estado ni una noche con ella, ¿cómo es posible que ya está embarazada? Y pensando él en esto, ¿qué hizo? He aquí que el ángel del Eterno, porque él la quiere abandonar en secreto para que no la maten, no la apedreen, porque es lo que decía la Torah. Se le aparece, un ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, Ben David, hijo de David, no temas de recibir a Miriam, a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach, del Espíritu HaKodesh, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo es. Verso que sigue, hermano. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero Jesús es la traducción al español. Ahora, ¿usted cree que así le habló el ángel? ¿Así tal como lo tenemos? Entonces tenemos que descubrir qué nombre fue el que le dijo. ¿O no les gustaría descubrirlo? Bueno. Esta computadora no nos ayuda. Hay una versión, se conserva, aún está en el Museo Británico. Hay otra copia en un museo de Leningrado. Hay otra copia en Francia, en París, de un documento llamado Shem Tov, el buen nombre, que es la copia que se conserva de Mateo. Los que se conocen como los padres de la iglesia atestiguaron que Mateo escribió su evangelio en hebreo y que los demás trataron de traducirlo de la mejor manera posible. El Shem Tov nos dice, amados hermanos, qué nombre está ahí.
porque viene traducido del hebreo. Bueno, pero ahorita vamos a descubrirlo. Y llamarás su nombre Jesús, dice aquí. Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? Ok. ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Angustiado, aprisionado, esclavo. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar y de servir al Elohim eterno. En otras palabras, estaban también en pecado. Y por eso vino Moisés y los libera. Ahora cuando sienten la carga del pecado, usted y yo en algún momento nos sentimos satisfechos con el pecado. Nos sentíamos a gustos con el pecado. Nos sentíamos felices. Pero llegó un momento en que el pecado te aplastó. Ya no lo disfrutas. Y es ahí cuando Diosito, o Diosote, o Dios, o Eterno, por favor, ayúdame a salir de aquí. Es hasta que clamas que el Padre Eterno te va a liberar. Mientras estés a gusto en el pecado, síguele, hijo, no hay problema. Cuando te canses, avisas. ¿Ok? Entonces, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre Jesús? Bueno, vamos a ir por favor a Ezra. Ezra fue un sacerdote al cual le debemos la recopilación de todo lo que se conoce como Antiguo Testamento, el Tanaj. Solamente 2 libros fueron agregados posteriormente por el Rabí Akiva. Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, y el libro de Esther. ¿Okay? Todos los demás los recopiló el sacerdote Esdras, porque vamos a ver quién era Esdras. Vamos a verlo. Y vamos a ver quién era este gran hombre, bendito el Padre Eterno. ¿Ok? Y nos dice Esdras, y vamos a ir por favor al capítulo 1, ¿sí? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Yirmiyahu, Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya quedado de entre vosotros de su pueblo, sea Elohim, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifiquen la casa al Eterno, Elohim de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además ofrendas voluntarias para la casa del Dios eterno. ¿Ok? Ya se da la orden y luego ¿a quién envía? Sale un remanente que se va con Zorobabel. Esto está en el capítulo 2, versículo 2. Y empieza a decir quiénes fueron los que salieron, los que fueron con él, porque se dio la orden de que fueran. ¿Ok? Entonces, vamos al capítulo 3, por favor. Y dice aquí, capítulo 3 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿A dónde se juntaron? En Jerusalén. Verso que sigue, hijo, por favor. Entonces se levantaron. ¿Quién? Esta versión también es traducida del griego. Es la versión que se conoce como la Septuaginta. Y aquí, si no existía la J, era una I. Ahora sí vamos a verlo tal como debieron haberlo puesto en griego en el Nuevo Testamento. Así. Debieron haberlo puesto así.
Entonces se levantó Yeshua. Y eso es así la transliteración del hebreo al español. Se levantó Yeshua, no Jesúa. Yeshua, hijo de Yosadac, y sus hermanos, los sacerdotes. Y Zorobabel, que era el líder descendiente de David, el líder civil, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, el varón de Elohim. ¿Cómo dice la versión que tienes, hijo? Entonces Yeshua, el hijo de Josadac, con sus compañeros Joanín y Zorobabel, el hijo de Salatiel, con sus parientes, organizaron edificar el altar de Elohim de Israel, para que ellos pudieran ofrecer ofrendas quemadas sobre él, como está escrito en la palabra de Moshe, el nombre de Elohim. Ok. ¿Qué nombre dice ahí? Yeshua. Yeshua es el diminutivo de Yehoshua. Yehoshua es el nombre que nos pusieron como Josué. Es más, aquí mismo, en unas versiones dice Josué. En la suya dice Josué. ¿Qué versión tiene, hija? Reina Valera del 2000. Es la Biblia que se usa en la iglesia adventista. No tiene nada de malo, está bien. Pero ahí dice Josué. ¿Por qué? Porque el nombre Yeshua es el diminutivo de Yehoshua. Y Yehoshua es el que nos tradujeron como Josué. Correcto, está bien. ¿Qué significa Josué o Yehoshua? El eterno es salvación. Yud Hei Bab Hei, el nombre del eterno es, o las consonantes del eterno, él salvará. Ahora entendamos eso que le dijo el Malach, el ángel a Miriam. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él trae salvación. ¿Ok? Bueno, ese nombre que nos tradujeron como Jesús, es el que está aquí, es el que tenemos aquí. Es el que nos tradujeron como Jesús. Aquí nada más le falta, en lugar de la A, que es el femenino, le falta la S. Es exactamente el mismo nombre que aparece en el Nuevo Testamento. Porque esto viene de la traducción griega, de la Septuaginta o de la versión de los 70. Ahora, quitémosle la J porque la J no existe en el hebreo. No existe. ¿Cómo dice? Yeshua. Pero lo más apropiado, esa es una transliteración. Lo más apropiado es como lo leyó el hermano. Tengo la Biblia ahí, la versión para mostrárselo. Hay una concordancia que le recomiendo que si usted no la tiene, la compre. Se llama Concordancia Strong. Tiene cada palabra de las Sagradas Escrituras, te dice qué significa. Y ahí, cuando tú encuentras a este Jesúa, te dice que es Yeshua. Y que viene del nombre Yehoshua. Que Yehoshua es el nombre que se le dio a Josué. Y en algunas Biblias lo traducen como Josué y en otras lo están traduciendo como Jesúa o Yeshua en hebreo. Si estuviéramos leyendo la Torah, estuviéramos leyendo Yeshua. Si estuviéramos leyendo del hebreo, estaríamos leyendo Yeshua. Entonces pregunta, este nombre, Yeshua o Jesús, ¿aparece en el Antiguo Testamento? Sí, pero sin la S que nos pusieron. Pero ¿cuál es lo más correcto? Bueno, en hebreo es Yeshua. Como Oshia. Salva ahora. Oshiana, salva ahora. La misma raíz del profeta Oseas es la misma raíz de la palabra del Mesías. Salvación. Por eso le gritaban al Mesías cuando él viene y entra montado en el burrito y le gritaban, Oshiana, Osana, Osana, al hijo de David. Oshiana, Oshiana, ven David. Sálvanos, hijo de David. Trae la salvación, hijo de David. Bueno, pero dijimos que íbamos a probar si este profeta ¿es el Mesías o no lo es? Es lo que nos falta probar. Entonces, lo que estábamos viendo, ¿cómo empieza el Nuevo Testamento?
libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué pone a David primero? Por la promesa que se le dio. Cuando David tiene el deseo de edificar una casa al Eterno, y el profeta Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Se va a casa el profeta y le habla al Eterno, no. Dile que él no me va a edificar casa por toda la sangre que ha derramado. Será su hijo quien me edifique una casa, pero yo le haré a él un nombre tan grande que hasta dicen que las mañanitas compuso. Le haré una casa tan grande que ¿quién no ha oído hablar del rey David? Wow, todo el mundo sabe del rey David. Bueno, esa es la casa que el Padre Eterno le edificó. Un nombre que nunca ha quedado en el olvido. Bueno, por ese deseo que David tiene de edificar una casa al Padre Eterno, es que él le dice, yo le voy a levantar un gran nombre y su hijo me va a edificar una casa. Y da unas promesas. Por esa razón es que al Mesías se le conoce como el hijo de David. Cuando alguien necesitaba un milagro, Jesús, Yeshua, hijo en hebreo, Yeshua ben David. La traducción que tenemos es Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ya, hacía un milagro. ¿Por qué menciona primero a David? Por la promesa que tenía. No es porque sea más importante que el padre Abraham. Ahora vamos a ver si este Yeshua califica para ser en esto del sacerdote Jesúa o Yeshua que encontramos ahí, hay una enseñanza bien profunda. Él llegó a ser un sumo sacerdote. Y en Zacarías lo vemos que lo está acusando el Satán. El adversario lo está acusando a él. ¿Por qué lo acusa? ¿Cuál fue el pecado de este sumo sacerdote? Cuando dice que el ángel del Eterno estaba a la diestra de Adonai y también estaba Hasatán y estaba acusando a Josué, a Yehoshua, a Jesúa, es el mismo. Ya era sumo sacerdote en ese momento porque estaba vestido de ropas viles. Bueno, el problema, si usted lee la historia, es que se había casado con una mujer que no era hebrea. ¿Y de qué se le acusa, hermano? ¿De qué se le acusa hoy al Mesías en nuestro pueblo Israel? De que se casó con una iglesia gentil. Fíjese qué curioso. Pero eso lo analizamos en otra ocasión. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de Juan, para probar si este profeta del que habló Moisés es este mismo, hijo del Eterno, es el mismo Mesías, o a lo mejor no es. ¿Ok? Vamos a probarlo. Juan, capítulo 6, me parece que está en el capítulo 6. Espérenme tantito, estoy en Lucas. ¿Ok? Capítulo 6. Y vamos a ir, ponme el versículo 12. Vamos a empezar en el verso 12, hermano. En el Pasuk es versículo 12. Y cuando, aquí es como, fueron saciados, dijo a sus talmidín, a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Ok? ¿Qué más dice? Verso 13, hermano. Ellos recogieron lo que había sobrado y llenaron 12 canastos de los pedazos sobrantes de los 5 panes de cebada dejados por los que habían comido. Ok, ¿por qué 12 canastas? ¿Por qué no recogieron 10? ¿Por qué precisamente 12? ¿Por las 12? Correcto. Y ese pan simboliza que Él va a alimentar, no nada más a los que le hizo el milagro ahí, aún a las 12 tribus, estén donde estén. Si hay alguien que sabe dónde se encuentran, es el Padre Eterno. Next. Willy, por favor, ponlo y ahorita lo leemos en la otra versión. Verso 14. Aquellos hombres, entonces, como vieron la señal que Yeshua había hecho, ahora sí ya entendemos por qué es Yeshua. Cuando vieron la señal que había hecho, decían, este
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Búsquelo en su Biblia. El que tiene su Biblia, ábrala. Y ahí tiene, las Biblias a veces tienen referencias que te mandan a qué pasaje está refiriéndose. Tienen unas letritas chiquitas. ¿A dónde te manda, hija? Ok. ¿Cuál fue el pasaje que empezamos a leer? Deuteronomio 18:15. Los mismos traductores de la Biblia están reconociendo que este profeta que está aquí es el que está mencionado en Deuteronomio capítulo 18. ¿Lo lees, por favor, hijo? Sí, 15. Cuando la gente vio el milagro que había hecho, ellos dijeron, ese tiene que ser el profeta que está supuesto venir al mundo. Este tiene que ser el profeta. Ok. Hubo personas que lo identificaron entonces, que supieron que él era. Bueno, un texto no vale. ¿Ok? De acuerdo a la teología, un texto es un pretexto nada más. Veamos. Dele vuelta a su hojita, por favor. Ahí. Capítulo 7. ¿Ok? ¿Y dónde está? Déjame ver. Me parece que está en el verso 40. Sí, aquí está. Aquí está. Perfecto. ¿Qué dice? A ver. Ponlo, Willy, por favor, y lo vamos a leer también con el hermano. Sí, Johanan es su nombre hebreo. Juan es su nombre traducido al español. ¿Ok? Entonces, algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es, ¿quién? ¿Cuál profeta? Otra vez busquen su Biblia, ¿a dónde lo manda? Qué bueno, hermano. Así usted le pone. ¿O ya no los manda a ningún lado? Bueno, dejémoslo ahí. Léelo, por favor, la versión que tienes, hijo. Al oír estas palabras, algunos de la multitud dijeron, verdaderamente este es el profeta. Ok, ahora, ¿cuáles palabras? Estaba el último y gran día de una fiesta importante llamada Sukkot. El último gran día se llama Shemini Atzeret. Ese es el último y gran día de la fiesta. Cada día el sacerdote hacía una procesión de ir al estanque de Siloé, agarrar agua, llevarla hasta el templo y empezar a derramar esa agua, ¿ok? En el altar. Era una procesión de todos los días. Todos los días hacían lo mismo. Pero en el último día era una fiesta especial. Acuérdense que ellos habían caminado semanas, días en el desierto, sedientos, y eso significaba que estaban esperando al Mesías que les diera el agua. Era una señal especial. Ahora, el Mesías en el último día, y Yeshua está en el último día de la fiesta, viendo cómo se hace ese proceso, y vean lo que dice 2 versículos atrás nada más. Dice, verso 37. En el último, vaya conmigo en su escritura. En el último y gran día de la fiesta, el problema es que no dice, sí, no me dice cuál fiesta, ok, ese es el problema. Ok, en el último y gran día de la fiesta, pero yo se lo puedo probar que sí dice. Hoshana Rabbah. Ok, bueno. Shemini Atzeret es, y luego se hace ahí Hoshana Rabbah, que es el derramamiento. Ok, bueno. En el verso 14, el contexto de aquí, 7:14 dice, ¿qué fiesta era? 7:14, quien lo tenga me lo puede leer, por favor. A la mitad de la fiesta subió y enseñaba. ¿Ok? Entonces, ahora, no, en el versículo 2. Ese es el mismo contexto, no ha parado de hablar, no ha parado de decir la escritura. En el versículo 2 dice qué fiesta era, bien clarito para que no tengamos ningún problema. Ok, ¿la festividad de qué? Ahora, él está en el último día de la fiesta, son 8 días de fiesta, son 8. En el último y gran día de la fiesta, porque eso era ya el cierre, lo más hermoso, lo más excelente.
Dice que Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, cuando alzas la voz es que gritas. Entonces él, en medio de la multitud, gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Piense eso, la gente está gozándose y de pronto oyen eso. Hey. ¿Pero por qué dijo eso? Verso 38. El que cree en él, como dice José Martínez, le va a ir bien en la vida. ¿Cómo dice entonces? Ponlo, por favor. El que cree en mí, como el que cree en él, en Yeshua, como dice, ríos de agua viva correrán de su interior, de su vientre. Entonces, el problema no es creer en Jesús o en Yeshua. El diablo también cree. Los demonios le dijeron, sabemos quién eres el hijo del bendito. Shh. Cállense. Jacob nos dice, ¿tú crees que Elohim es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces el problema no es creer, el problema es creer en él como dice la Escritura. Entonces en el verso 39 dijo, del Ruach, del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Entonces, es que donde dice el verso 40, algunos de la multitud, oyendo lo que él dijo, venga a mí y beba el que tiene sed. ¿Qué dijeron? Este es el profeta que había de venir. Oye, yo les puedo decir, oiga, ¿tiene sed? Venga, lo llevo a la tienda a comprar un agua. No por eso soy el profeta que ha de venir. Pero lo que oyeron, esas palabras que oyeron de él, sirvieron para abrirle los ojos. Este es el profeta que nos va a saciar, que nos va a quitar lo mismo que dijo la mujer con la que vamos a terminar. ¿Ok? Verso 44 nos dice, ¿por qué no lo apresaron? Porque hablaba como ningún hombre jamás había hablado. Me parece que está otro pasaje, todavía otro más para... no sé si está en el capítulo 12, me parece, de Juan. Déjeme ver si lo encuentro rápidamente aquí. Vamos a ver algo aquí importante. 12:46. Ok, sí, ya lo tenemos aquí. Ok. Yeshua, dice en el verso 44, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino ¿en quién? En el que le envió. Y el que me ve, ¿a quién está viendo? Ve al que me envió. Y luego dice, yo, o sea, él, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas, en oscuridad, que no sabe a dónde va. ¿Ok? Y luego dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Porque yo, no, verso 49, ponlo hijo, ¿a qué me importa este? Porque yo, hablando del Mesías, no he hablado de mí mismo o por mi propia cuenta, dice la versión Valera más antigua. Mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ok? Y luego dice, y sé que su mandamiento es, no que el mandamiento es una maldición. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A un predicador que te diga que la ley es maldición? ¿O le vas a hacer caso
al que el Padre dijo que levantaría y que no le escucha a él, le va a pedir cuentas. Y él dijo, yo sé que su mandamiento es vida. Wow. Esto desarma mi teología que me enseñaron. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Dice en la versión que tenemos aquí. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hablo como el Padre eterno me lo mandó. Estoy hablando no lo que se me antoja. Estoy hablando lo que Él me dijo. ¿Se acuerdan cuando ocurre la transfiguración y están ahí Pedro, Andrés, Juan, Pedro, Jacobo y Juan, perdón? Y maestro, hacemos unas 3 enramadas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él, tienes que oírlo a Él. Bueno, tenemos los testimonios del Padre, aquí está en el 14:24, ok, también otro pasaje más, 14:24. Sí, no, vamos aquí en el capítulo 13 primero, 13, verso 20. Juan 13:20. Ponlo por favor, hijo, ya vamos a cerrar aquí. Juan 13:20. Dice, de cierto o de verdad os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Ok? ¿Quién lo envió? El Padre Eterno. 14:23. Y vamos a ver algo que el Mesías está hablando. Respondió el Mesías, 14:23 de Juan. Vamos a verlo por aquí. 14:23. Respondió Yeshua, Jesús, y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y moraremos con él, estaremos con él, ¿ok? Estaremos residiendo en él. Verso 24, ¿qué dice, hermano? Póngale mucha atención. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. ¿De quién es? Ahora, ¿no dijo el Padre que lo escucháramos a él? Y que al que no le escuche, le va a pedir cuentas. ¿Eso no le pone a usted un poco pensativo? Lo digo porque hemos descuidado mucho las enseñanzas de este Yeshua, Jesús como se conoce en la iglesia. Mucho. Decimos que Él es nuestro maestro, pero hemos descuidado sobremanera sus enseñanzas. Mucho se ha descuidado. Es más, casi no hay congregaciones que prediquen de esas palabras. Y hablo entre judíos mesiánicos. Y no que Él es su Mesías. Y no que Él es tu rabí. Si tú lees a Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro, Pedro es tu rabí. Si tú lees a Pablo, y Pablo, y Pablo, y Pablo, y para todo Pablo, Pablo es tu maestro. Si tú aplicas lo que dijo el Mesías, tú estás obedeciendo al Padre, porque Él es el profeta que el Padre levantaría. Y dijo que pondría sus palabras. Una prueba más, Hechos capítulo 3, me parece. Hechos capítulo 3. Ok. Y vamos a ver que en el verso 22, 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Eterno vuestro Elohim les levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oirán en todas las cosas que les hable. A él lo tienen que escuchar. ¿Qué más dice, hermano? Ponle la otra, por favor. ¿Sí?
Y dice, y será que cualquiera, y toda alma, dice en Reina Valera 60, y toda alma que no le oyere a aquel profeta será cortada, desarraigada de su pueblo. ¿A usted no le preocupa que por no escuchar al Mesías estemos siendo cortados del pueblo de Israel? Del pueblo santo del Eterno. Verso 24, ¿qué dice? Y todos los profetas desde Shemuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Han anunciado estos acontecimientos. Verso 25, ¿qué dice? Vosotros, ustedes, son los hijos de los profetas y del pacto que Elohim llevó a cabo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 26, ¿lo lees por favor, hermano? En la versión que tienes. Así que es para ustedes primeramente que Yahweh ha enviado a su siervo, a quien levantó para que él pudiera bendecirnos por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. Ok. En otras palabras, ¿era necesario que primero a ustedes, le está hablando al pueblo de Judá, se les anunciara este mensaje? ¿Era necesario? ¿Qué hizo tristemente mis hermanos de Judá? Cállate, cállate, cállate. No queremos saber eso. ¿Qué está haciendo hoy en día muchas personas? No, sí, Jesús es, lo amo, lo quiero. ¿Pero lo sigues? ¿Estás caminando en sus pisadas? ¿O no, nada más lo sigues por una religión? El Padre no te va a juzgar por si lo seguiste o no, por si escuchaste y pusiste por obra sus palabras. Este es el profeta que había de venir. Hubo gente que lo reconoció. Pedro lo está reconociendo. Gente dio testimonio de que este era el profeta. Y este profeta nos dice algo bien importante. Juan capítulo 4. Y acabo ya aquí. Y ahora sí acabo. He escuchado unas historias sorprendentes de que Yeshua le era necesario pasar por Samaria porque tenía que ir a predicar. Bueno, tenía que ir a predicar, sí, era necesario, pero además porque Galilea quedaba en ese trayecto de Jerusalén hacia Galilea, y pues para no dar una vuelta tan grande, era necesario pasar por ahí. El problema es que había conflictos entre judíos y samaritanos. La historia viene de muy lejos, no la voy a contar, en otra ocasión lo podemos ver, ¿ok? Sin embargo, dice, vamos a empezar en el verso 7. En el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Nomás lo voy a leer, no voy a detenerme. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de la ciudad de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, sus talmidim, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana de Shomron? Porque Yehudí y shomroneos o samaritanos no se tratan entre sí, no se podía ver, había un conflicto tremendo entre ellos. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que los samaritanos no eran parte ya del pueblo del Eterno. Bueno, eso es otra historia. Ok, pero ¿por qué la mujer le dice inmediatamente al verlo, ¿por qué tú me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no nos tratamos? ¿Cómo supo la mujer que era judío? A ver. ¿Por qué?
Por el talit, una. Un samaritano vestía muy diferente a un judío. Es como hoy en día, parece igual, pero un árabe viste bien diferente a un judío. Ella inmediatamente al verlo, cómo era vestido y su manera de hablar, ella sabe que es un yehudí. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. Entonces el Mesías le dice, le dice en el verso 10, respondiendo, el Mesías le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Adón, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella sigue pensando en el agua del pozo. No tienes con, si alguien ha sacado agua del pozo, se mete una riata grande, ¿verdad? Un lazo grande con una cubeta y hay que sacarla. No nomás es que está ahí encimita. Ella dice, no tienes con qué sacarla. Yo aquí tengo con qué sacarla, pero tú no tienes con qué sacarla. A ver, ¿cómo me vas a dar agua? Entonces le dice, y el pozo es hondo, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? ¿Cuál padre? Que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. ¿Eres tú mayor? ¿Eres tú más grande que él? ¿Tienes más poder que él? ¿Más autoridad que él? Respondió el Mesías y le dijo, cualquiera que bebiere del agua, de esta agua, del pozo que hizo, que mandó a hacer Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué había dicho en el último y gran día de la fiesta? El que tiene sed, venga a mí y beba. Aquí vuelve a hablar del agua. Quisiera escarbarle en los pozos, pero no me voy a meter. Pero si nuestro padre Abraham bebió agua de un pozo y su hijo volvió a reabrir los pozos para volver esa agua, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, hijos de Abraham? Volver a beber del agua que él bebió. ¿Qué agua bebió? El agua de vida. Una palabra pura, sin alterarse. Dice entonces, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ay, chispas. Está en un conflicto. Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, nada más estás ahí en una unión libre con él. ¿Ok? Has dicho esto con verdad. La mujer le dijo, Señor. Otra versión dice, tú eres profeta. Aquí dice, me parece que eres profeta. ¿Cómo dice la versión que tienes en el verso 19, hijo? Sí. ¿Ya ven la diferencia? Aquí dice, en la traducción que tenemos, me parece. O sea, como que supongo que eres profeta. Allá está afirmando, tú eres un profeta. ¿Por qué? Porque le está revelando lo que hay en su vida y lo que ha pasado. Y vean cómo responde la mujer. Y le dice, la mujer responde en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora vamos a los padres de la mujer samaritana. ¿Qué estaban adorando en el monte, en el monte de Dan y en el monte Gerizim? ¿Qué estaban adorando ahí? ¿Qué les hizo el primer rey de las 10 tribus para que no fueran a Jerusalén a adorar? ¿Qué les hizo? Ok, ahora entendamos eso. Ella le dice, nuestros padres adoraron aquí y ustedes dicen que en Jerusalén, ¿dónde se tiene que adorar? Bueno, adorar en el monte Gerizim y en el monte de Dan no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí se adoraban becerros. Y le dice, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Dónde es el lugar correcto? ¿Qué responde el Mesías? Verso 21. Mujer, créeme que la hora viene y ahora es
¿Ok? Créeme que la hora viene, perdón, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. Y luego dice el verso 22, no quiero leerlo yo. ¿Me lo lees tú, Willy? Más fuerte, por favor. Más fuerte. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Oh. La salud, bueno, eso parece que vamos a ser sanos si nos volvemos judíos. Léela por favor, hermano. Ustedes no saben lo que están hablando. Nosotros hablamos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Wow. Elohim es un espíritu. Ese espíritu es Ruach. Y la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Abba, nuestro Abba, Avinu, está buscando ese tipo de adoradores, que es adorarle en espíritu y que es en verdad. Las palabras que yo os hablo, dijo el Mesías, son espíritu y son vida. Tu justicia es justicia eterna, expresa David. Y tu Torah, tu ley, es la verdad, que es adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo como dice la Escritura. Dios es espíritu. Elohim es Ruach. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren ¿a dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Tulsa? ¿O en todo lugar? En todo lugar. Qué sorprendente dijo el Mesías. Lo que le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? No por culpa de la samaritana, por culpa de los reyes que habían tenido antes, que les pusieron unos becerros para que los adoraran. Ellos influenciaron a todo el pueblo. Cuando ella nace con esa religión ya en su vida, de adorar un becerro de oro y creer que está haciendo lo correcto. Usted y yo posiblemente nacimos en un lugar donde se nos dijo, adora esta piedra, adora esto, eso es lo correcto. Y creímos con toda fe que mi padre, que su madre estaba en lo correcto y nos estaba enseñando la verdad. Pero ¿qué dijo el Mesías? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿qué era el Mesías? Y si era judío, ¿tenía nombre griego? ¿Jesús? ¿O cómo se llamaba? Ya entendimos, mijo, por qué le llamamos Yeshua. Willy, ¿ya entendimos, hijo? Ahora, él es el profeta que el Padre envió. Mi problema es que esto quede aquí. Bueno, sí, medio le entendí. Pero que sigamos sin escudriñar las palabras del Mesías. Ese es mi problema. ¿Por qué? Porque entonces no se cumplió el objetivo de llevarte a ese hijo amado. Él es mi hijo amado. En él tengo complacencia. Óiganlo a él. A mí me han preguntado, ¿usted no es un buen católico? ¿Cómo de que no? Yo obedezco a María. ¿Usted la obedece? Sí. Cuando ella dice, hijo, no tienen vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. La mujer agarra y se va con los que estaban y dice, hagan todo lo que él diga. Y yo le estoy haciendo caso a María. Estoy haciendo lo que él dice. La pregunta es, tú, independientemente de la iglesia donde vayas, ¿le estás haciendo caso a él o le estás haciendo caso a todo lo que alguien más diga? Incluso poniendo a Pablo en primer lugar antes que al Mesías. Poniendo a Pedro en primer lugar antes que al Padre Eterno, al que el Padre Eterno envió y que dijo, yo te voy a pedir cuentas si no le haces caso a él.
Esto es serio. Esto es serio. Llevo por lo menos 10 estudios de las palabras del Mesías. Y quiero continuar ahorita que llegue a casa. Porque es un reto que tengo en el cual me estoy dando cuenta que la mayoría, vaya a la iglesia que vaya, sí, leemos de Jesús, pero no le hacemos caso. Termino con este ejemplo. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla tú y él estando solos. Si te oye, has ganado a un hermano. Si no te oyere, toma 2 o 3 testigos contigo y vuelve a hablar con él. Si no te oyere, entonces díselo a la congregación y ténganlo por... Ya no me acuerdo qué dice. Gentil y publicano. ¿Cómo le hacemos en las congregaciones? El hermano me ofendió. ¿Sabes qué? Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Mira, me ofendió. Mira lo que me hizo. Espérate. ¿Así dijo el Mesías que le hicieras? ¿Qué dijo que hiciéramos? Pero primero agarramos el teléfono, lo publicamos en Facebook, mandamos Twitter, mandamos WhatsApp a todo mundo. Y después queremos hablar con el hermano, ya que se enteró y ya que todo el mundo le dijo hasta de más, queremos ir a decirle, hermano, pues quiero hablar contigo, mira qué pasó. ¿Y para qué? Ya que hablaste con todo el mundo. Ya que ahora yo soy el ogro. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Se lo voy a decir claro. Porque aunque nos llamemos seguidores del Mesías, no le estamos haciendo caso. Y el Padre Eterno te va y me va a pedir cuentas de ello. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo ya no voy a ni a orar. Ya me tardé mucho tiempo. Te dejo que hagas una oración, hermano. Si alguien tiene una pregunta, con todo respeto, yo ahorita voy, me siento ahí con usted y hablamos. No se preocupe. No quiero quitarles mucho tiempo, pero si tienen una pregunta, lo vemos con más calma. ¿Ok? Bendito el Padre Eterno. Perdónenme tardarme tanto tiempo. Que la paz del Eterno sea con usted.